Veamos. Tenemos que trabajar los temas correspondientes a conectores lógicos y analogías en la semana número 2, ¿ya? Entonces vamos a empezar de una vez hablando de algunos aspectos teóricos y luego pasar a la parte operativa, la parte práctica. Entonces, creo que ya estamos, la mayoría hemos ingresado, así que podemos empezar con el trabajo que nos concierne el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Ahí está. Muy bien. A ver, decimos. Conectores lógicos. Bien. ¿Qué son exactamente conectores lógicos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función que tienen estas palabras dentro de un texto? Bueno, eso es algo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, debes saber que los conectores lógicos vienen así, por así decirlo, vienen a ser elementos de unión, palabras que sirven como nexo, como elemento de unión, ¿ok? Sí, son palabras que sirven como nexo, como elemento de unión, ¿ya? Entonces, vamos a revisar algunas definiciones brevemente, ¿ya? A ver, veamos. Dice aquí. Conectores lógicos. Bien. Conectores lógicos. Son términos de carácter invariable que no están sujetos a los accidentes gramaticales y que establecen vínculos entre frases u oraciones, otorgando un sentido a toda la expresión. Estas palabras generalmente son conjunciones, preposiciones y adverbios. ¿Qué quiere decir? Que los conectores lógicos cumplen la función de unir elementos dentro de un texto. Sí, son aquellos elementos que van a servir para vincular frases y oraciones entre sí, ¿ya? Por lo tanto, le van a otorgar un sentido a toda la expresión, un sentido a todo el texto, ¿ya? ¿Por qué dice que no están sujetos a los accidentes gramaticales? Porque un conector lógico no está afectado ni por el género, ni por el número, ni por el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, es un elemento importante, es una palabra o elemento importante porque une frases y oraciones entre sí. Ahora, dice, estas palabras llamadas conectores lógicos generalmente son conjunciones, preposiciones y adverbios, ¿ya? Veamos entonces, vamos a estudiar una clasificación que tú debes aprender, así que vamos a revisarla. O, ni. Conectores copulativos. Los conectores copulativos señalan unión o simultaneidad. ¿Cuáles son esos conectores? O, ni. Por ejemplo, Martín Vizcarra y Alberto Fujimori fueron destituidos de su cargo. Bueno, Fujimori en el 2000, Vizcarra en el 2020, ¿no? 20 años más tarde. Ni la pandemia, ni la crisis económica frenó al Congreso para destituir al presidente, ni conector copulativo. Quiero Creo, estudiar arquitectura e ingeniería. Estoy hablando de un conector copulativo. Entonces, esos tres son copulativos. Bien. Vamos a hablar ahora de los conectores de adición. Dice que los conectores de adición suman contenido nuevo a lo ya expresado. Sí, suman contenido nuevo a lo que ya se expresó. También, además, no solo asimismo, por otra parte, no solo, sino también así como inclusive aún hasta decir verdad, por añadidura, en suma, por otro lado, aparte, encima, por si fuera poco, es más, y de hecho. A ver, podemos decir, la pandemia nos ha traído muchos problemas económicos, desempleo, quiebra de empresas, disminución de las exportaciones y por si fuera poco, una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? O sea, ya no tienen el dinero de antes, ¿no? Bien. Decimos, las vitaminas son importantes, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, además de la vitamina D, ya, conectores de adición, ¿no? No solo seré policía, sino también abogado, conector de adición, ¿ya?
Entonces, todos estos conectores sirven para agregar, acuérdate, agregar elementos, sumar contenido nuevo a lo ya expresado, ¿no? Decimos, Alianza Lima es un equipo popular del Perú. Asimismo, junto con Universitario de Deportes, eh, eh, forman el clásico del fútbol peruano. Ahí está. Bien. Conectores disyuntivos. Dice que los conectores disyuntivos señalan elección. Sí, presentan una oración en la que se presentan opciones y los conectores disyuntivos van a servir precisamente para eso, para elegir. ¿Cuáles son? O, u, hora, sea, ya, bien. O estudias o trabajas. O bien policía o bien militar, pero pienso seguir alguna carrera dentro de las Fuerzas Armadas, ya sea en Lima, ya sea en Arequipa. Es conector de disyunción, ¿no? Son conectores disyuntivos, ¿ya? Conectores adversativos o también llamados de contraste expresan oposición parcial o total. Ya, los conectores adversativos o de contraste, como dice ahí, van a expresar oposición total o parcial. ¿Cuáles son? La lista también es grande, ¿ah? Si no, pero, más, aunque, empero, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien, en cambio, por otra parte, si bien. A ver, dices, eh, salió temprano de casa, sin embargo, llegó tarde, ¿no? Tu amiga te dice, ¿no? Eres lindo, pero no te quiero. El pero es un conector adversativo. Invertí todo mi dinero en ese negocio, más no obtuve las ganancias esperadas. Ojo que ese más es una conjunción adversativa, no lleva tilde. La economía peruana se estaba recuperando de la pandemia. No obstante, la crisis económica generada por el Congreso, a ver, decimos, la economía peruana se estaba recuperando después de la pandemia. No obstante, la crisis política generada por el Congreso ahondará peor, empeorará las cosas. Listo. Yo quiero ser policía. Mi hermana, por el contrario, quiere ser enfermera. Listo. Yo estudiaba los fines de semana, en cambio tú te divertías, conectores adversativos. Luego están los causales que expresan motivo o causa para que se realice la acción principal, a causa de, por qué, debido a, ya que, pues, puesto que, dado que, en vista de que. Vizcarra estaba involucrado en serios casos de corrupción, ¿ya? Porque aparentemente cometió algunas irregularidades en su época de gobernador regional de Moquegua. ¿Por qué? ¿No? Falleció a causa de una penosa enfermedad, ¿no? Donald Trump perdió las elecciones en Estados Unidos, puesto que no supo afrontar el marco de la pandemia, puesto que, listo, bien. Joe Biden ganó las elecciones en Estados Unidos en vista de que los americanos ya se habían cansado de Trump. Bien. Consecutivos. Dice que los conectores consecutivos expresan consecuencia lógica de una acción. Y ahí tenemos, por consiguiente, por lo tanto, así pues, así que, en consecuencia, por eso, por ello, de modo que, de tal forma, por esto, por ende, ergo, por tanto, por esa razón, y entonces. Bueno, esto señalan consecuencia, ¿no? Entonces, a ver, decimos. Con la destitución del presidente Vizcarra se ha generado una crisis política. Por consiguiente, nos esperan meses de inestabilidad económica. El Congreso solamente buscaba su beneficio. En consecuencia, se deshizo del presidente consecutivos, ¿no? El presidente Vizcarra fue acusado de corrupción. Por ello, tendrá que responder ante la justicia. Por ello, ¿no? Las Fuerzas Armadas apoyaron a Manuel Merino, de modo que él será el próximo presidente de la República. Bien, esos son consecutivos. Ahora, también existen conectores aclarativos. Esos sirven para aclarar o explicar ideas.
En otras palabras, en otros términos, o sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto es. A ver, Universitario de Deportes, vale decir, el equipo crema podría ser campeón este año. Alianza Lima, en otras palabras, el equipo íntimo podría perder la categoría este año. Tu amiga, o sea, la pesada, no dejaba de atormentarme. Esos son aclarativos o explicativos, ¿ya? Algo más que debo mencionar es que por ahí de repente te vas a encontrar este conector empero que es adversativo. No te asustes, es un conector de oposición también, empero. Por ejemplo, tú podrías decir, dices que me quieres, empero no lo demuestras. Empero, conector adversativo. Y en cuanto al conector consecutivo, ergo, era un conector consecutivo, pero ya cayó en desuso. Pero de todas maneras lo ponemos ahí, ¿no? Ergo equivale a decir por lo tanto, ¿ya? Bien. Bueno, octava clasificación. Conectores secuenciales. Se llaman así porque expresan una sucesión temporal. ¿Cómo así? Mira, expresan una sucesión temporal. Antes, cuando, en cuanto, después, entonces, más tarde, a continuación, luego, mientras, primero, por último. Si repasamos la historia del Perú, 4 presidentes fueron destituidos. Primero, José de la Riva Agüero. Después, Guillermo Billingur. Más tarde, Alberto Fujimori. Y por último, Martín Vizcarra. Estoy hablando de conectores secuenciales. Conectores ordinales. Los ordinales expresan orden o posición. Sí, primero, en primer lugar, en segundo término, luego a continuación, en conclusión, para concluir, finalmente, por último. A ver, ¿qué problemas podría generar esta crisis política que ocasiona la destitución de un presidente? En primer lugar, espantar la inversión extranjera. En segundo término, frenar la economía nacional. Luego, una mala imagen a nivel internacional. Y por último, el peor de todos, una desconfianza de parte de los laboratorios que elaboran las posibles vacunas para el COVID-19, porque no creo que estén muy animados de negociar con el gobierno peruano sabiendo lo que ha pasado. Entonces, conectores ordinales, pues. Bien. Comparativos. Se llaman así porque sirven para comparar. De esta manera, pueden indicar igualdad, superioridad o inferioridad. Como, tanto, más que, menos que, tan, así, tal como, así mismo, al igual que. Al igual que en el año 2000, Vizcarra fue destituido de su cargo. Claro, al igual que Alberto Fujimori fue vacado por incapacidad moral en el 2000, Vizcarra fue vacado 20 años más tarde, ¿no? Bien. Tal como tu hermano mayor, tú también debes ingresar a la escuela, ¿no? Cocinas tan delicioso como lo hace mi mamá. Ajá, conectores comparativos. Por eso dice, sirven para comparar. De esta manera pueden indicar igualdad, superioridad o inferioridad. Condicionales. Los condicionales, en cambio, expresan una condición, un requisito para que se realice una acción. Sí, cuándo, cómo, entonces, sí, cuándo, cómo, siempre que, siempre y cuando, condición de qué, con tal de qué, solo sí, si es que sí, solo sí, a menos que, en caso de qué. Llámame en caso de que se presente una emergencia. A ver, salgo contigo, te dice la chica, siempre y cuando tú pagues todos los gastos. Eh, Te daré el trabajo, te daré el empleo, a condición de que aceptes una rebaja en tu sueldo. Ahí está. Si tomas y bebes alcohol, entonces no manejes, ¿ya? Iremos a esa fiesta siempre que
se den las condiciones necesarias. Dices, la pandemia llegará a su fin solo si se descubre una vacuna preventiva, ¿no? Bien, esos son condicionales. Finales. Se llaman conectores finales por una simple y sencilla razón, porque señalan fines, señalan propósitos, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿Con la intención de qué? ¿A fin de qué? ¿Con la finalidad de qué? Por ejemplo, a ver, la policía existe con la finalidad de velar por el orden ciudadano. Las leyes existen con la intención de normar los actos de los ciudadanos. Estudias en la academia con el fin de estar preparado para el examen. Te alimentas balanceadamente para que puedas nutrirte de la mejor manera. Finales. Bien. Luego está un tipo de conectores llamados concesivos, sí, concesivos, concesivos, concesivos. Los conectores concesivos dice que expresan obstáculos para la acción principal, sí. Expresa un obstáculo superable, sí, un obstáculo superable. Es decir, un obstáculo para la acción principal, pero que resulta superable. Los concesivos expresan dificultades superables. ¿Cuáles son? Veamos. A ver, tenemos. Aunque, así, pese a, aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que, aún sí, no obstante. Estos conectores, como te digo, se utilizan mucho para esta situación, ¿no? Es decir, básicamente, señalar una dificultad o un obstáculo superable. Aunque todo me salga mal en un inicio, no pienso renunciar a mis objetivos. Así todo se ponga color de hormiga, no pienso dejar de lado mis ambiciones. Pese a los problemas, logró ingresar. Aun cuando en su primer intento no logró ingresar, lo hizo en su segundo intento. Si bien todo salió mal en un inicio, lograron alcanzar el éxito. A pesar de que tus padres no me quieran, no pienso alejarme de ti. Aun si otras mujeres aparecen en mi camino, tú siempre serás la única. Ahí está, son concesivos, ¿ya? Luego están los conectores de resumen, que sirven para concluir o finalizar una idea o concepto. Su fin es aportar una síntesis. ¿Cuáles son? En suma, en síntesis, en conclusión. Bien. Si en un país hay desempleo, los negocios cierran, el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye, el valor de la moneda desciende, en conclusión, el país atraviesa una crisis económica, bien, o recesión. Siguiente, evidenciales. Sí, los conectores evidenciales expresan algo obvio, sí, señalan algo obvio. ¿Cuáles son? Naturalmente, obviamente, como es natural, en efecto, evidentemente, claramente, sin lugar a dudas. A ver, si decimos, este año, sin lugar a dudas, ingresaré a la universidad. Universitario, como es natural, siempre le gana a Alianza Lima. Alianza Lima, naturalmente, logrará salvar la categoría. Tu amigo claramente está mintiendo. Conectores evidenciales. Y por último están los de ejemplificación, que son un tipo de conectores que sirven para presentar ejemplos. Por ejemplo, este es el caso, en el caso de, a ver, encontramos muchas drogas que se aplican por vía endovenosa. Endovenosa. Por ejemplo, la heroína. ¿Ah? Encontramos muchas enfermedades virales. Este es el caso del COVID. Ahí está. Bien.
Y ahora sí, también voy a mencionar que los conectores, sí, que también otros conectores, otra clase de conectores podrían ser las preposiciones. Así es, las preposiciones podrían ser conectores. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. También también se consideran conectores. También, por ejemplo, ahí está. El presidente Vizcarra fue destituido mediante una votación en el Congreso. Preposición. Trabajo desde mi casa, vía internet. Ahí está, son preposiciones, ¿no? Prohibido botar basura, bajo pena de multa. ¿Ya? Bien. Los adverbios también serían conectores, sí, también serían conectores. Tenemos de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación y de duda. También se pueden considerar conectores lógicos, ¿no? No quiero nada de ti, ¿no? Hoy no puedo verte, mañana sí. Conectores también podrían ser conectores, ¿ya? Pero la función de un adverbio obviamente es mucho más amplia, ¿no? Puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación o de duda. Bien. Bueno, y ahora sí vamos a la parte operativa. Para antes que se pase la hora, vamos a mencionar acá algo rápido. Debemos decir, en primer lugar, cuáles son las pautas que se deben tomar a la hora de desarrollar cualquier ejercicio de conectores lógicos. Acá dice que en primer lugar, sí, en primer lugar, usted debe analizar y contextualizar la oración o enunciados propuestos, identificando las relaciones lógicas entre los segmentos de la expresión. Sí, lo primero que vas a hacer es analizar el enunciado. Acá dice, explicó al juez que asesinó a su víctima, quiso robarle. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Ok, perfecto. Segundo No sé. paso, dice, deduzca los conectores lógicos faltantes a partir de las relaciones lógicas establecidas. Sí, tengo que analizar los segmentos, pues. Acá dice, explicó al juez que asesinó a su víctima. Ok. Quiso robarle. Ah, aquí me está dando el motivo por el cual lo mató. O por lo tanto, eso me dice que aquí falta un conector causal. Pero, Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Las pesquisas, profesor, pesquisas, una palabra que va a ser muy familiar para ti por el tipo de trabajo que tú quieres hacer, de policía. Pesquisas son investigaciones. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Las pesquisas, o sea, aquí me están dando una idea opuesta que me hace entender que esto solo fue un pretexto, que en realidad no era cierto, por lo tanto me dice que falta un conector adversativo. sin Tercer paso, embargo, elija los conectores precisos que restituyan adecuadamente el sentido original de la oración. Acá falta un causal y adversativo. Causal aquí, adversativo aquí. La E, Causal solamente la hay E, el pues y la el por. C, la la C, C, El segundo la E. paso, el y no es la adversativo. El C, asimismo no la es C, tipo la de C. adición. La D, Enano. No explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Enanito, ¿no? Sería la clave. Enano, ¿no? Enano. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a trabajar con el material respectivo. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a empezar de una vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, en primer lugar dice, bueno, vamos a comenzar a leer los enunciados y tú me vas a decir qué conectores faltan. Yo te voy a indicar la clase, obviamente. Número 1 dice, asiste las corridas de toros, ¿sí? Asiste las corridas de toros. Todos los domingos le desagrada quedarse en casa. la D, la D. Preposición, causal, Ah, ya.
¿Cuál sería? La D. Asiste a, esa es una preposición a las comidas los domingos, porque ese es causal, le desagrada quedarse solo en casa. Entonces sería clave dedito. Bien. La D, profe. Exactamente. En la 2, los vecinos se quedaron aterrorizados el incendio y ocurrieron trastornos peores. Los colegios cierran los domingos. Me falta ahí una preposición, un conector condicional y un conector causal. ¿Cuál sería? Ante, no, esa es una preposición, ante el incendio y por ello, no. Me falta una preposición, un condicional y un causal. La casita. La C. Domingo, dice, ¿lo has dicho? Ahí lo voy a hacer. A ver, por favor. Una preposición por los vecinos se quedaron aterrorizados por el incendio y sí, no, ocurrieron trastornos peores. ¿Es mi línea o...? Porque los colegios cierran los domingos por preposición. Sino conector condicional. ¿Por qué? Conector causal. A los chicos que no tienen audio participen por el chat. Aquí estoy leyendo sus respuestas. Siguiente, 3, dice, el caudillismo. La supremacía de un sujeto ha menoscabado. Profe, acá no entiendo. ¿Qué es menoscabar? Dañar. Dice el dañado, pues dañar. Eso es menoscabar. El caudillismo, la supremacía de un sujeto ha menoscabado nuestras instituciones, ha debilitado nuestra estructura política. ¿Qué marcarías ahí? A ver. Sí. Es decir, conector explicativo, el caudillismo, es decir, la supremacía de un sujeto ha menoscabado nuestras instituciones, por ello ha debilitado nuestra estructura política. Casita. Bien. Número 4 dice, el Tahuantinsuyo surgió raíces diversas, se desarrolló savia propia. Falta una preposición, un conector adversativo y una preposición. La B. B, claro, el Tahuantinsuyo surgió de raíces diversas. Sin embargo, ese es adversativo. Se desarrolló con savia propia. Bien. Número 5. Profesor, yo no sé qué es parsimonia. La parsimonia es la lentitud con la cual a veces se suelen hacer las cosas. Parsimonia. Su parsimonia hizo que llegara tarde. Poco le interesaba. Era una persona desvergonzada. ¿Qué falta en la número 5? Adversativo y causal. Adversativo. Ese es... La B, profe. La B. ¿Por qué? Su parsimonia hizo que llegara tarde. No obstante, ese es un adversativo. Poco le interesaba. Poco le interesaba. Pues era una persona desvergonzada. Besito, ¿no? Bien. Ok. Siguiente. 6. Dice... El gobernante no cumple sus promesas, el pueblo se sublevará, no soportará más el oprobio. En la 6 me falta un condicional y un causal. B. Si el gobernante no cumple sus promesas, el pueblo se sublevará, ya que no soportará más el oprobio. El sí es condicional y el ya que es causal. Listo. 7. La penetración del capitalismo fue acompañado un proceso de concentración de tierras, manos de pocas familias. Ahí faltan dos preposiciones. Sí, casita. Ese es desde tiempo. Dos preposiciones, otro tipo de preposiciones. La D. Pero la penetración del capitalismo fue acompañado de un proceso de concentración de tierras en manos de pocas familias. Listo. Lazarillo de Tormes es una obra mordaz. Profesor, yo no sé qué es mordaz. Mordaz quiere decir sarcástico. Lazarillo de Tormes es una obra mordaz, llena de vida, así la crítica de religiosos que en ella aparece no es despiadada, burlona. Lo que te falta es dos adversativos. Avión, claro. El Lazarillo de Tormes es una obra mordaz, pero llena de vida. Así la crítica de religiosos que en ella aparece no es despiadada, sino burlona. Bien. 9.
Mi padre, anciano campesino, solía decirme, yo no te puedo dar oro, plata, advertencias y consejos. Vivir los tendrás en abundancia. En la 9 me falta un copulativo, un adversativo y una preposición. A ver, por el chat estoy leyendo algunas claves. La D. La A. A La D. ver, La D, la D, la D, la D, dedo. la D, la D, Dice, la D, la D. mi padre, La D. anciano campesino, solía decirme, yo La B. no te puedo dar Dedito, oro dedito, ni dedito. plata, pero advertencias y consejos para vivir los tendrás en abundancia. Es la D, dedito. 10. La 10 dice, las mónadas son sustancias simples, no tienen partes, son entes sin extensión. Y ahí me falta en la número 10 un condicional, un consecutivo y otro consecutivo. Condicional, consecutivo y consecutivo. La D, la D, la D, la D, No, dedito. no es la D, no es la D. ¿Avión? Condicional, La consecutivo y consecutivo. Avión. Avioncito. Si mónadas, si las mónadas son sustancias simples, entonces no tienen partes, por tanto son entes sin extensión. A ver, la 11, voy a subir un poquito acá. Dice nuestra singularidad, país que formamos todo un resto del mundo. ¿Cuál podría ser? Ese La E. Dedito, dedito. concesivo, Dedito. comparativo y preposición. Ajá. Dedito, dedito. Profesor, ¿qué es el a pesar de un concesivo? A pesar de nuestra singularidad como país, formamos un todo con el resto del mundo. Claro. A pesar de todo, te sigo queriendo. Ujú. Ah, su madre. Venao. Está bien, ¿ah? Está bien. Está enamorado, está bien. El mediocre. Oye, eso que acabas de decir es algo muy parecido a lo que piensa una persona, un individuo común con respecto a la política, porque mira, yo que tengo ya una edad más o menos ya regular y que tenía tu edad en el 2000, me acuerdo que en esa época también se hablaba de corrupción, Fujimori fue destituido, se fue a Japón, y en esa época pues se hablaba, ¿no?, de cambios y todo lo demás, pero mira, como tú dices, ¿no?, a pesar de todo te sigo queriendo, porque al final siempre votamos por los mismos. Oye, acuérdate, Merino va a ser peor que Vizcarra, y el que siga después de Merino va a ser peor todavía, ¿no? O sea, el remedio es peor que la enfermedad, no sé, ¿qué será, no? Bueno, dice siguiente, el Así es, muy mediocre. lamentable. Sí, pues es que no hay criterio, pues no hay criterio de la gente. El mediocre vive sediento de aplausos. Así Él es, así es. quiere ante todo ser visto, alabado. No le importa el ser, el parecer, no lo que es, lo que creen que es. Falta un copulativo y dos adversativos. Enano, profe. La D. Sí, pero acá hay un detalle. Ten La D, cuidado. profesor. El si no separado y el si no junto se diferencian en lo siguiente. Si no separado es un conector condicional. Si no cocinas tú, ¿quién lo hará? Si no llegas temprano, me iré. Ese es el separado, que es condicional. Cuando es adversativo, indica oposición. No me gustan las empanadas de pollo, sino las de carne. Si no, adversativo. Entonces, es la D. El mediocre vive sediento de aplausos. Él quiere ante todo ser visto y alabado. No le importa el ser, sino el parecer. No lo que es, sino lo que creen que es. 13. Dedo. Mañana es lunes. A ver. Adversativo y causal. La E. La B, la B. La B, la B. Adversativo y causal. Mañana es lunes. ¿Dedo? La B. Casa. Mañana entonces es un conector consecutivo, no es adversativo. Tiene La que B. ser lo que indique oposición. La B. Oposición. La D, la D. Ah, muy bien, Diego. Mañana es lunes, pero no hay clases. Ese es adversativo, pues es feriado. Ten en cuenta que los conectores adversativos señalan oposición, resultados adversos, ¿no? 14. Estuvo difícil el examen, lo aprobé, estoy contento. Es un concesivo y un consecutivo.
D. Enano, muy bien. Aunque estuvo difícil el examen, lo aprobé, por ello estoy contento. 15, en la 15 me falta un condicional y un consecutivo. La manda mata a sus papás, ¿no? Condicional y consecutivo. La. Claro, si llegas temprano, te daré una sorpresa, pero cuelga el teléfono. Ajá, ya. 16. Mi hermano es un poco La B. introvertido. Introvertido es la persona que no puede mostrar sus La- emociones ni la- sentimientos. Yo soy más extrovertido. ¿Cuál sería? La. A ver, te digo el tipo de conector que te falta. Adversativo. No puede ser el además, ese es de adición. La C, la C, Muy la bien, C. Diego. La D. A ver, Diego, mi hermano es un poco introvertido, en cambio yo soy más extrovertido, pero igual nos queremos. Es la D. Cuida tus útiles, Soy un no tigre. tengo dinero para comprarte otros, estaré sin empleo por un tiempo. Te falta dos causales. ¿Casita? La B. Casita. Casita, cuida tus casita. útiles porque no tengo dinero para comprarte otros, pues estaré sin empleo por un tiempo. Casita. A ver, vamos a ver la número, espérate, 18. Escuchó toda la conferencia, no le agradaba, la evaluación de fin de ciclo sería tomada íntegramente de ella. Entonces, en la 18, ¿qué te falta? La B. Escuchó toda la conferencia, aunque no le agradaba, ya que la evaluación de fin de ciclo sería tomada íntegramente de ella. ¿Listo? Dedito. Vamos con la número 19. En la 19 dice, los problemas siguen juntos, dicen que se aman con locura. ¿Qué es un concesivo y un causal? ¿Cuáles serían? Beso. La B. A pesar de los problemas La siguen B, la B, la B. juntos, La B. ya que dicen que se aman con locura, ya que, a pesar de, ya que, listo. Quizás. Me gusta tu sonrisa, conector de adición. Y luego un concesivo. La. Es también, aunque. Sí, casita, También, casita. aunque, claro, me gusta tu sonrisa, también me gustan tus ojos, aunque Una no sea super yo F. a quien miras. Ya. Bueno, a veces pasa, a veces pasa. No necesito tu apoyo, tu comprensión, sé que no son sinceros, ahórrate tus palabras y aléjate de mí. Copulativo, causal, consecutivo. ¿Besito? Está cerca. Copulativo, causal. Dedo. La D. No necesito ni tu comprensión. No necesito tu apoyo ni tu comprensión, pues sé que no son sinceros, así que ahórrate tus palabras y aléjate de mí. Listo. 22. ¿Le gusta mirar su rostro? Le gusta mirar su rostro. No era solo su belleza lo que le encantaba, también su forma de ser. Adversativo y adversativo. Dos adversativos. Casa. Listo. La producción de petróleo había crecido en los últimos tiempos, el consumidor no pagaba más cómodo, más caro. Ahí te falta un adversativo, dos adversativos. La D. Dedo. No, sí. Es que el por tanto malogra todo, ese es un consecutivo. Es dos adversativos. Sin embargo, si no. Ajá, exactamente. La producción de petróleo había crecido en los últimos tiempos, sin embargo, el consumidor no pagaba más cómodo, sino más caro. 24. Interpretar es, se dijo, descubrir el verdadero sentido, el alcance de una norma jurídica. ¿Qué te sale en la 24? Besito. Eso. Vamos con la 25. Voy a bajarlo por acá. A ver, dice... La preocupación por la muerte y la existencia del alma es muy antigua. En pueblos del África, las concepciones animistas predominan como respuesta a dicho asunto. En la número 25 te debe salir copulativo, adversativo y adverbio de tiempo. Dedito. La D. Dedo. La preocupación por la muerte y la existencia del alma es muy antigua. Sin embargo, en pueblos del África, las concepciones animistas aún predominan como respuesta. Dedo. Profesor. Dime.
Yo tengo esto por intuición. Siempre cuando veo dos problemas, no, cuando veo, ¿qué estoy hablando? Cuando veo la Y, ya de frente, además si me voy de frente a esas porque sé que me están dando dos opciones para poder confundirme. ¿Está bien eso? Claro, también. Es posible, no siempre, pero es una Varias veces me ha posibilidad. pasado. Es una posibilidad, sí, es verdad. Ya que al final de cuentas puede coincidir incluso en el primero o en el segundo, pero en el tercero puede estar el distractor, ¿no? En la época egipcia la letra Claro. O ya tenía forma circular, era más ovalada, representa un ojo. Tanto en el griego, en el latín había dos tipos de OEs. Adversativo, causal y comparativo. Enano. Adversativo, causal y comparativo. Besito, besito. Beso. En la época egipcia la letra O ya tenía forma circular, pero era más ovalada, pues representaba un ojo. Tanto en el griego como en el latín había dos tipos de O's. Bien. 27. Sin fundamento científico, el doctor sabía que la mayoría de las enfermedades tenían un olor específico. Ninguno era tan específico como el de la vejez. Te falta un concesivo, un adversativo y un comparativo. Claro, aunque concesivo, pero adversativo y como comparativo. 28. El grupo se está recién formando. Nos reunimos pocos adeptos. Cuando logremos una mayor acogida, la capacidad de local resultará limitada. En la 28 te falta un condicional, un adversativo y un Besito, consecutivo. besito. La D. Condicional, adversativo y consecutivo. Casita en D. Condicional, adversativo y consecutivo. Dedo. Dedito. Como el grupo se está formando recién, nos reunimos pocos adeptos. Sin embargo, cuando logremos una mayor acogida, entonces la capacidad resultará limitada. 29. A ver, un ratito voy a subir esto de acá. Está bien. No. En su intrincado camino. ¿Qué es intrincado, profe? Intrincado quiere decir accidentado, pues. Accidentado camino entre la maleza de la selva se encontró con diversos animales rastreros. No perdía las ansias de llegar a su destino. Renunciaba a obtener el premio de la competición. Este solo era un plato recordatorio muy sencillo. En la 29 te falta un conector adversativo, un copulativo y un concesivo. ¿Cuál sería? Avión. La C. Enano. Enano. En su intrincado Fácil. camino entre las malezas de la selva se encontró con diversos animales rastreros. ¿Qué son animales rastreros? Son los animales que se arrastran como las serpientes. Sin embargo, no perdía las ansias de llegar a su destino, ni renunciaba a obtener el premio de competición, pese a que este era solo un plato recordatorio muy sencillo. 30. Estaba muy compungido. Profe, yo no sé qué quiere decir compungido. Compungido es el que se siente tristeza por haber hecho daño, o sea, arrepentido. Tenía el semblante sereno, debía infundir tranquilidad a los suyos, logró atenuar la pena de la familia. Casita. Copulativo, causal y consecutivo. Beso. Casita, ¿no es? Estaba muy compungido y tenía el semblante sereno. A ver. Puede ser, pero acá hay un problemilla. A ver, estaba muy compungido. Tenía el semblante sereno. Debía infundir tranquilidad a los suyos. Logró atenuar la pena de la familia. La B. Ajá, es que acá nos estábamos olvidando de la coma después de compungido. Entonces, estaba muy compungido, pero tenía el semblante sereno, pues debía infundir tranquilidad a los suyos. De ese modo logró atenuar la pena de la familia. Muy bien, entonces vamos ahora sí a trabajar el tema siguiente, que corresponde al de analogías. Vamos a hablar un poco acerca de esto. A ver. Analogías.
Dice, desde una óptica etimológica, sí, desde una perspectiva etimológica, la palabra analogía proviene de las voces de origen griego ana, que quiere decir similar, y logos, que significa estudio, tratado, ciencia, disciplina o también razón. Entonces, etimológicamente hablando, analogía quiere decir razonamiento similar, similitud de razonamientos. Bien. Definición. Dice, la analogía se define como un razonamiento mediante el cual se establece una relación, una semejanza de relaciones. Y dicha semejanza será entre dos cosas distintas y se refiere a la similitud o afinidad de ciertos rasgos, formas o contenidos entre algunos elementos de nuestra realidad. Resumiendo eso, ¿qué es? Una analogía es un razonamiento que me permite establecer una comparación, una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Yo puedo establecer semejanzas entre cosas, seres, hechos, fenómenos, ideas, por ejemplo, ¿no? En historia, en política, en economía. Tú que vas a ser policía, vas a tener que hacer eso siempre. Por ejemplo, ¿no? Yo te estaba hablando hace un rato de la política y te decía que esto a mí me parece como un déjà vu todo lo que pasa en este momento porque eh, yo tenía tu edad, bueno, tenía pues 17 años en el 2000, ¿no? Entonces estaba terminando el colegio, recuerdo. Y de la misma manera, ¿no? Fujimori, luego que salieron los Vladivideos que incriminaban a Vladimiro Montesinos con presuntos sobornos, Montesinos escapó, Fujimori estaba muy criticado ya, tambaleaba en el poder, así que aprovechó un día, una cumbre de mandatarios en Asia, y salió, ¿no? Partió del Perú. Y ya no regresó más, ¿no? Y recuerdo que quiso renunciar por fax, pero el Congreso de ese entonces lo vacó, declararon su vacancia por incapacidad moral. O sea, Fujimori no renunció, lo vacaron. Y me da mucha, me extraña bastante la coincidencia, ¿no? El presidente del Congreso que asumió en ese momento la presidencia del Perú fue Valentín Paniagua, un miembro del partido Acción Popular. ¿Y por qué te digo que es muy similar a lo que sucede ahora? Porque mira, de la misma manera, 20 años más tarde, han vacado al presidente Martín Vizcarra y el que va a ascender o el que toma la ¿De su mismo partido? es del mismo partido. Merino es de Acción Popular. O sea, parece que la historia es cíclica, ¿no? Se repite, o sea, y lo peor de todo, ¿no? Hace 20 años se hablaba de corrupción, se hablaba de pobreza, se hablaba de subdesarrollo, y en realidad seguimos igual, y en algunos casos hasta peor, o sea, La maldición es situación... cada 20 años, profe. Sí, hombre, casi cada 20 años, y no me extrañaría que dentro de 20 años tú pues, experimentes lo mismo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Entonces, no, y lo más triste, ¿sabes cuál qué es? Que cuando se fue Fujimori, todos teníamos esperanza de que el Perú iba a cambiar, ¿no? Ya se fue el corrupto, decían, ¿no? Ahora vienen vienen nuevos tiempos. ¿Quién vino después? Toledo, corrupto. Alan García, corrupto. Ollantumala, corrupto. PPK, corrupto. Bueno, Martín Vizcarra también corrupto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Nada ha cambiado, sigue igual. O sea, se puede establecer una analogía en muchos aspectos. Ahora, tú como policía, por ejemplo, cuando estudies criminalística, seguramente vas a estudiar casos anteriores, ¿sí? Te van a hablar de algunos casos en particular de crimen que de repente se cometieron en otras épocas y que se asemejan mucho al actuar delictivo de la gente. Ahora, ¿no? Entonces, la analogía sirve para eso, pues es un razonamiento que me permite establecer semejanzas, me permite establecer puntos de coincidencia entre dos cosas que aparentemente son distintas. Bien, ejemplo, dice, por ejemplo, tenemos ahí, si cometes un error, tu obligación es corregir. Si dices un disparate, tu obligación es retractarte. El amor puede ser un sentimiento profundo, como el dolor puede ser una sensación intensa. El edificio puede derrumbarse si colapsan las columnas. La empresa puede quebrar si su capital disminuye o se pierde. Un trauma te deja secuelas,
como una cortadura te deja una cicatriz. Dice que en el ámbito del razonamiento verbal se interpreta la analogía como una relación de semejanza que se da entre dos pares de palabras. Ah, claro, si hablamos ya de este ámbito, ya del curso, sí, pues, hablamos de una relación de semejanza entre dos pares de palabras. ¿Por qué? Porque yo podría interpretarlo así. El hombre tiene sangre, un fluido vital. Hombre, esa sangre, primer par análogo. ¿Cómo? Así se lee en este par de puntos. Planta, esa savia. La planta también tiene un líquido vital, la savia. Listo. Método de solución, clásico método, el método del ron, que describe 3 pasos, relación, orden y naturaleza. Dice que lo primero que haces es hallar la relación, que sería el vínculo establecido entre las palabras del par análogo. Vamos a ver cómo. Aquí, a ver. Sangre es viscosa. Profesor, ¿qué es viscoso? Viscoso es viscosidad, es la propiedad de algunas sustancias que son espesas, ¿no? Espesas, pegajosas. Ah, ya. La sangre es viscosa, es cierto. La relación entonces es el vínculo establecido entre las palabras del par análogo. Esto lo puedes hallar de 2 maneras, ¿ah? Por tipos analógicos, ¿qué sería esto? Sangre es viscosa. Objeto función, objeto lugar, objeto característica u objeto sustancia. Característica, objeto característica. Profe, pero si no me acuerdo los tipos analógicos, no te hagas problema. Lo puedes hacer a través de una oración. Dirías, la sangre se caracteriza por ser viscosa. ¿Cómo? Vamos a ver las alternativas. La harina es polvosa. ¿Puede ser o no? ¿Tú qué dices? Puede ser. Puede ser. La sangre es viscosa, como salobre. Profe, ¿qué es salobre? Salado. Salobre, o sea, salada, es la salmuera. ¿Y qué es salmuera? Salmuera es la sal diluida en agua. Por ejemplo, para conservar las aceitunas, prepara salmuera. Ah, ya. La sangre es viscosa, como salada o salobre es la salmuera. ¿Qué problema encuentras en la B? Nada. ¿Seguro? La sangre es viscosa, salobre es la salmuera. No, hay un problema ahí. Profesor, no tendría que ser salobre, tendría que ser sal. Está en viceversa. Ajá, ahí está. Está en sentido inverso, pues, porque la sangre es viscosa, eso es objeto característica. Salobre es la salmuera, eso es característica objeto. Entonces, ese es el segundo paso que debes tomar en cuenta. El orden, la posición de los términos debe coincidir con la premisa, la categoría gramatical también. Descartado, entonces. La B no puede ser. La sangre es viscosa como la esponja es suave. ¿Puede ser o no? ¿Tú qué dices? Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, Granito puede rojo, ser. ¿no? La sangre es viscosa como el agua es líquida. ¿Puede ser o no? ¿Tú qué dices? Puede ser. También. También puede ser. La sangre es viscosa, profe, como la goma es pastosa. ¿Qué es pastoso? Pastoso es una propiedad de algunas sustancias que son pegajosas, espesas, glutinosas. La E. Puede ser o no, No, no. puede ser, ¿ah? Pero, profe, tengo la A, tengo la C y tengo la D y la E. ¿Cómo voy a definir mi respuesta? Tercer criterio, naturaleza. ¿Qué dice la naturaleza? Tú tienes que marcar el par análogo que presente la relación de mayor afinidad. A ver, vamos a descartar, pues. Sangre esa viscosa, descartada la A. ¿Por qué? Porque la harina no es un fluido. Descartada la C, porque no es un objeto, es un fluido. Está entre la D y la E, pero el agua puede ser líquida, sólida y gaseosa. Sangre esa viscosa como goma pastosa, tienen la misma consistencia. Por lo tanto, la clave, como tú dices, sería la Enanito. ena. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice principios analógicos. Vamos a ver cuántos principios vamos a estudiar. En este caso, el principio del significado condicionado. Veamos, ¿qué dice? Se aplica en el supuesto de que uno de los términos, dime.
Oye, para tomarle captura a la diapositiva Al anterior, final, un toque al nomás. final, no te preocupes, al final yo lo publico, como siempre. Al final y ahí le tomas foto. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes. A ver, dice, se aplica en el supuesto de que uno de los términos propuestos posea más de un significado. Caso en el que deberá de asignarse a dicho término el significado que lo condicione con el otro término que forma la pareja. Profe, en resuma, a ver, el principio del significado condicionado te dice que una palabra en la analogía podría tener más de un significado distinto al que tú conoces. Por lo tanto, debes tomar en cuenta eso. Debes analizar y debes darte cuenta qué significado está condicionando al término. Por ejemplo, arco esa flecha. Al decir arco, estoy hablando del arma. Arco esa fútbol, estoy hablando de la portería. Arco esa puente, estoy hablando de la construcción arquitectónica. Arco esa violín, estoy hablando de la pieza que frota las cuerdas del violín. Entonces, 4 significados distintos. Acá vamos a ver el siguiente. Oveja esa lana. A ver, ayúdenme. ¿De la oveja se extrae lana, sí o no? Sí. Ya. Sí, profe. Como del libro se extrae conocimiento, ¿sí o no? También. También. Del oro se extraen quilates. También, No, pe. no, 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 no. No, No. no, no, no. Quilate es la unidad la medida. de medida Es la medida. del oro y la plata, de los metales nobles. De la oveja se extrae lana. El progreso surge del trabajo. ¿Cuál es el problema de la C? Al revés. Por el orden, acuérdate, no puede ser. De la oveja se extrae lana, de la moral se extraen frutos. ¿Puede ser? La E. No, no, No. no. De profe. la oveja se trae lana, de la tela prendas. No, No, porque no, de no, la- no, no, es de no, la A, no. de la A, la A, De la porque tela se elaboran prendas. Ajá, Es sí, la A, sí. la A, libro conocimiento. Ya. Pero por el principio del significado condicionado no es la A. Es la E. Tampoco es la E. La E, profe. ¿Y por qué no? Por lo Mi que yo te corazón. dije, pues, yo te dije, la Por palabra las puede características tener que tiene la oveja. más de un significado. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que analizar qué significado está condicionando al término. A ver, aquí hay una alternativa. ¿Qué entiendes por moral? Moral es el conjunto de normas, de valores, de principios que una sociedad o un individuo practican, ¿sí o no? Esa es la moral. Pero si tú me dices que esa moral da frutos, como que no lo veo muy claro. Pero ese es el primer significado de moral. La palabra moral tiene otro significado. El árbol y la mora. Hay un árbol, sí, el árbol de las moras, que se llama moral. Entonces dime tú, si de la oveja se extrae lana, del moral, del árbol, ¿se extraen frutos, sí o no? Sí, Sí. sí. Esa es la clave, pues, dedito. O sea, te diste cuenta que la palabra moral tiene otro significado distinto. Por eso, mucho cuidado, pueden mandar una analogía con de esas características donde te presenten un término que no necesariamente tiene el significado acostumbrado. Puede ser otra acepción. Por ejemplo, una palabrita que tiene ese caso. Presumir. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo? A ver, voy a ponerlo aquí en el chat para todos. A ver. Dice, triunfo es alardear. ¿Ok? Como victoria es a presumir. ¿Ok? Y por otro lado te digo, traición es a sospechar, como delito es a presumir. Tú me dirás, profe, no entiendo. En la primera sí, pero en la segunda es que la palabra presumir tiene dos significados. Por ejemplo, tú puedes alardear de un triunfo,
Del triunfo tú te puedes alardear. Como de la victoria puedes presumir. Ahí estamos hablando de la misma idea, ¿no? Vanagloriarse. Presumir significa alardear, vanagloriarse, ¿no? Envanecerse. Pero, profe, en el segundo caso, tú puedes sospechar quién te traicionó. Como también el policía puede presumir quién fue el autor del delito. ¿Qué? ¿Presumir no era alardear? No, es que también presumir es un sinónimo de sospechar. Significa presentir. Entonces, eso es significado condicionado. Te diste cuenta que esa palabra tiene dos acepciones, dos significados distintos. Por eso, tienes que tener cuidado con ese caso. Vamos con el siguiente. Principio de la necesidad lógica dice que en virtud de este principio se deberá de suponer y aceptar la necesidad lógica de la relación. En la medida en que la relación sea lógica, deberá de aceptarse y pensarse como necesaria. Profe, no entiendo eso. ¿Qué dice? Bueno, lo que trata de decirte es que si en una analogía la relación es lógica, es coherente, se debe asumir como válida y necesaria. Por eso dice, en virtud de este principio se deberá de aceptar y suponer la necesidad lógica de la relación. En la medida que la relación sea lógica, deberá aceptarse y pensarse como necesaria. Profe, no entiendo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo digo esto? A ver. Político, esa honradez, como juez, esa imparcialidad. La imparcialidad es ser neutral a la hora de aplicar la justicia, ¿no? Bien. ¿Tú qué me dirías? ¿Verdadero o falso? Falso, profe, más falso. Sí, pero por necesidad lógica es válido, porque mira, un político está obligado a gobernar con honradez, aunque no lo haga, pues. Y un juez está obligado a juzgar con imparcialidad, aunque muchas veces no lo haga. ¿Te das cuenta? Profe, pero es que no es así siempre. Sí, pero mientras la relación sea coherente, se acepta como válida. Y un ejemplo, voy a verlo acá. A ver. Niñez, esa ingenuidad. A ver, ¿cómo lo planteo? ¿En la niñez se ve la vida o se asume la vida con ingenuidad? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque nos falta experiencia de vida, carecemos de malicia, somos niños, pues. En la niñez se asume la vida con ingenuidad, como en la juventud se asume la vida con agilidad. No. En la niñez se asume la vida con ingenuidad, en la pubertad se asume la vida con cambios. Sí. Sí. Puede ser. Sí. En la niñez se asume la vida con ingenuidad, con experiencia se asume la vida en la ancianidad. ¿Cuál es el problema? Al revés. En la niñez se asume la vida con ingenuidad, en la adolescencia se asume la vida con enamoramiento. Sí. A veces, no siempre, pero a veces. En la niñez se asume la vida con ingenuidad, en la adultez se debería asumir la vida con madurez. Sí, esa. Por lógica, por Porque lógica. además es algo psicológico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? No. No. Aunque me digas que no. muchos adultos no son maduros, la idea es que usualmente en la niñez uno asuma la vida con ingenuidad porque le falta experiencia de vida y en la adultez uno debe asumir la vida con madurez. Es como debe ser. Así debería ser. Las orientaciones en las analogías pueden ser horizontal o vertical. La analogía clásica es la horizontal, que se lee de izquierda a derecha. Por ejemplo, revólver es a disparar. Ya sé que ese tipo de arma sirve para atacar y para defender. Revólver es a disparar. ¿Qué sería? Objeto lugar, objeto función, objeto característico. Objeto característico. Así es. Como el escudo sirve para proteger. ¿Puede ser? Sí. Como para derribar sirve el misil. Está al revés. No pasa nada. Como el contenedor sirve para almacenar. También puede ser. No puede ser. Como la llave, oye, principio del significado condicionado. Llave
no solamente la herramienta, también es la maniobra en las artes marciales, ¿no? Ah, cierto, Una no. llave sirve Lucha para libre. inmovilizar, claro, puede ser. El revólver sirve para disparar, la macana sirve para golpear. Ese es un tipo de arma contundente, una vara que sirve para golpear. Ah, para defenderse o atacar, también puede ser. Macana. Pero por naturaleza, El si escudo, el el revólver escudo. sirve para atacar y defender, ¿cuál sería tu respuesta? El escudito, el escudito. El escudo solo sirve para No. proteger. No puede ser el escudo, ¿por qué? Porque el escudo estamos hablando de algo de defenderse. En cambio, acá está hablando de revólver disparar en forma de atacar. Macana O sea, golpear. sería la macana golpear. Claro, macana golpear. ¿Por qué, profe? Soy un Porque en una tigre, macana tú puedes golpear o se puedes atacar a alguien como también te puedes defender, ¿no? Claro. Vertical, esa es otra analogía que también podría darse. Se lee de arriba hacia abajo. No se lee en forma horizontal, ¿ah? Teléfono es a microscopio, como que no tiene mucha relación, entonces lo leemos hacia abajo, vertical. El teléfono es a la llamada, sí, como el microscopio es al lente, no es la misma relación. Teléfono es auricular, puede ser. Microscopio es al laboratorio, no es la misma. Teléfono es a conversación, puede ser. Microscopio es a microorganismo, puede ser, ¿ah? Teléfono es auditivo, sí es auditivo. Microscopio es ocular, es ocular. Teléfono es a sonido, microscopio es observación. ¿Cuál sería mejor? Dedito. Dedo. Dedito, claro. El teléfono es auditivo como el microscopio es ocular. Muy bien, chicos. Vamos ahora sí entonces a la última parte que corresponde a la ficha. A ver, vamos a comenzar aquí. ¿Qué dice? Ajá, zapato es a sombrero. El zapato es abajo, el sombrero es arriba. ¿Cómo? Raíz tallo. La raíz está abajo, pero el tallo depende. El sótano azotea. Sótano, azotea. Sótano, azotea, muy bien. Siempre. Arriba y abajo. Ah, me ganó el perro. El autógrafo es al autor. Ah, ya, eso es obra-autor. ¿Cómo? Obra lector. Obra-lector. El lector no es el autor de la obra. carta mensajero. Carta mensajero. El mensajero no es el autor de la carta. Autónomo. Gobierno. No, tampoco. No es necesariamente. Confesión. Confesión reo. La confesión sí es obra del reo. Ahí está. La herida te deja cicatrices. Se me hizo recordar a ella. Fuego, ceniza. El fuego deja cenizas. Causa efecto. Profe, ¿qué es una viga? Es una columna, pero horizontal, ¿no? De las Y casas. sirve para sostener los edificios. ¿Cómo? Hueso animal. El hueso sostiene, muy bien, el hueso sostiene el organismo del animal. Sino que seríamos nosotros, unas masas de carne, ¿no? Hueso animal. Alfiler vestido, más lejano, no cumple la función de estructural, ¿no? De sostener. Profe, ¿qué es la tregua? La tregua es un cese momentáneo de las hostilidades, de la pelea. Entonces, Paz, guerra. puede haber una Descanso, tregua en la trabajo. lucha. Descanso, No, pero la trabajo. paz sí es definitiva. Descanso, trabajo. Claro, Trabajo. puede haber una tregua en la lucha, puede haber un descanso en el trabajo. ¿Por qué? Ambos son momentáneos. Ah, soy Al piso tigre. se le aplica la cera. Cabello, champú. Pared, pintura, pared, pintura. Al cabello, shampoo. Pero hay uno más cercano. Pared, color. Para de pintura. A la pared se le aplica pintura. La medicina puede estar vencida porque expira, ya su tiempo de caduca. Mueble antiguo. Cheque Puede devuelto. ser. Ley obsoleta. Una ley puede ser obsoleta. Exactamente. Ah, soy... Profe, ¿qué es manido? Manido que se le llama algo que ya es muy manoseado, muy gastado. Una idea, un No pensamiento le muy digas, gastado. profe. No me digas, bro. Claro. Predecir la función del agorero, del adivino, del vidente. ¿Qué es agorero? ¿Qué es Nano. agorero? Ah, ya, espérate.
Agorero quiere decir, agorero se le llama al adivino, al vidente. No. Reír cómico. Al profeta. ¿Enano? Claro, si predecir la función de un Un agorero, momento. ¿Quién está viendo telenovelas? Apague su audio, pe. apague su audio, por favor. Investigar al científico, exactamente. Exacto, eso iba a decir. Exactamente. ¿Besito? Mosca, mosquito. Pero este es género especie. ¿Fruta uva? Felino, Gallo, Puede ser, pero hay Felino, un por pantera. animal. Es Gallo, un pollo. animal. La Ese D. es adulto Felino cría. pantera, Felino pantera. Felino pantera. Especie, Yo soy un género. tigre. Género especie. Relación de género especie. Claro. Yo soy un Hoz y felino. punzón. Profe, ¿qué función tiene la hoz? La hoz es una herramienta filosa utilizada para segar las plantas, para cortar, ¿ya? Y el punzón es una herramienta punzante para hacer huecos. Entonces, Cortar o huecar. la hoz es al punzón. Yo le daría, claro, esta respuesta, pero hay otro más. Cuchillo, tenedor. Trigo, zapato. Cuchillo, tenedor. ¿Por qué Instrumento. cuchillo, tenedor? Porque el cuchillo Hace corta hueco. con la hoz y el punzón y el Inca. tenedor trinchan, ¿no? Hincan. Ahí está. Relación de cogeneridad. La pantera es al tigre porque ambos son felinos. Igual que yo. ¿Ya? Papa, camote. Paloma. Paloma Paloma, Puede paloma, ser, pero correo. muy lejano. Paloma. Paloma. Jabalina. Piensa que la pantera y el tigre son mamíferos, son felinos, son cuadrúpedos y son Jabalí, jabalina, carnívoros. Jabalí, jabalí. jabalina, ¿qué estoy hablando? Pero ese es hembra y macho, ¿no? No, profe, te la ve. La ve, llena y lobo. Lobo, la hiena y el lobo son cuadrúpedos, son carnívoros y a la vez son caninos. El perfume es percibido con el olfato, pero ten en cuenta que no hay Ruido, contacto oído, físico. ruido, oído, ruido, Ah, Ruido. muy bien, el ruido con el oído. ¿Por qué, Ok. profe? ¿Por qué no la A? ¿Por qué no la, perdón, por qué no la B? ¿Por qué no la D? Bueno, en este caso estamos hablando de Porque la percepciones película- sensoriales que en este caso no son percibidas de manera directa, ¿no? No hay contacto físico. Y en el caso de la A, profesor, ¿por qué no película vista? Porque es Porque una puede palabra ser una demasiado novela. específica, Ajá. ¿no? Puede ser una novela, puede ser, no sé, tantas cosas. Claro. Acá hay una cosa que debo mencionar. Demente loco. Eso no se llama antonimia, ¿eh? ¿Cómo se Tampoco llama? es característica. Esa relación se llama relación de proporcionalidad. Proporcionalidad. Para ojito. Inversa. Es lo que no tiene, lo que le falta. Por eso dice, el demente carece de lucidez. Porque está ¿Qué loco. lucidez? La lucidez es la cordura. El Sabio, sabio, ignorancia, lucidez. sabio, ignorancia. Claro, el sabio carece de ignorancia, pero hay otro más cercano. Pedante. Ciego, visión. Ciego, visión. Ciego, El visión, ciego, ciego visión. carece de visión. ¿Por qué, profe? Porque es una limitación, pues. Profe, ¿qué es lascivia? Lascivia es lujuria. ¿Ya? Profesor, lujuria no es cuando bla, eso. No, la lujuria Avión, profe. se entiende Avión, como hermano. la falta de control en los apetitos sexuales o carnales, ¿no? O Por sea, eso. cuando andas calenturiento, muy sí, caliente, lujurioso, ¿no? Oye, ¿qué? Ah. Hermano, cuñado. Hijo, esa nuera. Ah, avión. Avión. Hermano, cuñada, claro. A ver, acá en la número 15. Profe, paisano tiene dos acepciones. Por un lado, paisano se le llama a la persona que es Casa. coterránea, es decir, La nacional. profe. Paisano también se le Aldeano llama al campesino. habitante de la provincia, del campo. Entonces, paisano es a ciudadano como Aldeano campesino. Aldeano. Dedito. La La C, C. la C. Casa. pueblerino a capitalino, ¿no? El pueblerino vive en la provincia, el capitalino ahí En la está. Exactamente. Tal vez, no sé si de repente hayas visto alguna vez, todavía en la sierra lo utilizan algunas señoras, el batán, una piedra utilizada para veces que moler, muele, ¿no? un mortero. Mi mamá utiliza eso, mi mamá utiliza eso.
evolucionó la licuadora. Ay, ay, ay. Avión, profe, avión. Abanico, ventilador. El abanico, el Abanico. ventilador, claro. No, el batán, ¿cómo te explico? El batán estaba compuesto por dos piedras. Una Una arriba, que una tenía abajo. un tamaño Una arriba y una abajo. rectangular, plano, que servía para poner ahí los alimentos que molí. querías machacar. El Y ajo, con el ajo. otra piedra grande y ovalada comenzabas a moler, ¿no? Eso se usaba. Para que salga el adobo, profe, más rico. Claro, para preparar incluso la huancaína, El las amarillo. salsas, se utilizaba eso antiguamente. Todavía existe esa costumbre en algunas zonas de provincia, ¿no? Por ejemplo, En Arequipa, en profe, Arequipa. Arequipa, en el norte también, donde todavía se mantiene la tradición de la comida típica, todavía se Profe, utiliza eso, ¿no? Claro. Claro. El suegro es el padre político del yerno. ¿Podrás entender? Avión, avión. Tenemos el padre espiritual. Padrastro. ¿Aquí? El padrastro es el padre putativo del entenado. ¿no? Ajá. Claro, exactamente. Ah, soy un tigre. Claro. De repente Claro, por ahí pero- algunos ahí de repente van a ser, ¿no? Padrastros por ahí. No, bro, no digas. Oh. Ah, profe, no le diga, Algunos. Ya, a ver. Dice, la corrupción genera censura. ¿Y qué es la censura? La censura es la desaprobación, pues. La censura es la crítica, la desaprobación. Enano, bro. La corrupción genera censura como el delito genera una pena. Acá debo mencionar, ¿qué es una tentativa? Un intento. Por eso dice, ¿no? Se le acusa de tentativa de homicidio. Ya. ¿Qué es la consumación? No, pues la consumación ya prácticamente viene a ser el hecho, ¿no? La realización, la materialización del hecho. Entonces, si tentativa esa consumación, ¿Proyecto de realización? proyecto esa realización. No, me ganó, sí, esa es. El periodista debe informar con veracidad, o sea, con la verdad, pues. A ver, besito. El artista con belleza, no. ¿Profesional con la honestidad? Locutor vos. Casa. Es una característica que es necesaria para el periodista Locutor. ser veraz. La D. El cirujano debe operar con serenidad, ¿no? Los cirujanos tienen que ser serenos para operar, pues. Visto seriedad, me confundí. Púlpito, si vas a las iglesias antiguas de Lima, vas a ver una plataforma de madera, esas dentro del templo, donde solían subir los sacerdotes en la antigüedad para poder predicar. Entonces, dice, el púlpito se ubica dentro de la iglesia, Tribuna estadio. La D. pero desde la tribuna tú no vas a... Desde la tribuna tú no Trono, vas a... palacio, Escenario, teatro, escenario, Escenario, teatro. teatro. En el acuario pueden vivir en cautiverio los peces. Rebaño ovejas. Corral pollos. Puede no, ser, Selva pero... animales. Colmena de abejas. ¿Animales? El rebaño. La A ver, D. los peces Aulares. usualmente no viven en cautiverio. Aves. La enana. En la jaula pueden vivir las aves. Profe, ¿por qué no marcó la B? Me dijo un alumno. Porque peces es un término genérico y aves es un término genérico. Si marco la B, pollos es un término muy específico. El caballo puede vivir en un establo. La B. Pero el hormiguero no lo construye el hombre. ¿La abeja en el Perro jaula. Sí, profe. Pato en el corral. Pato corral. Patos. Profe, ¿el belicista quién es? La persona que busca la guerra por el pendenciero. Entonces, el belicista busca la guerra. La D, profe. El terrorista infunde el terror, no busca, Pacifista, infunde. paz. El pacifista busca la paz. Listo. Avión. Soy un tigre. El perro, usualmente dicen que el perro se caracteriza por su fidelidad. Mentira. Paloma blancura.
La paloma, pero eso es físico. Esto es Toro decía, psicológico. toro. León. A ver, Cristiano. una consultilla. Ey. Pregunta. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de un rasgo psicológico, no estamos hablando de un rasgo, Claro, La profe. E. la E, pues mula Mula terquedad, terquedad. ¿no? Por eso es terco como una mula, ¿no? No le digas, profe. El gallinero vive el gallo. Ay, Yo vivo- la E. Yo vivo La en E, mi casa. Pero está al Redil revés. oveja. Redil oveja. En el redil viven las ovejas, exactamente. Si tienes problemas del hígado, tienes problemas hepáticos. hepático. Estómago gástrico. Avión. Estómago gástrico. Estómago gástrico. Profe, Claro, ¿qué si tienes problemas del estómago, tienes Estómago, problemas estómago. gástricos. Además, se asemeja, está más cercano porque son dos órganos, ¿no? Bien. El Es limón se utiliza en la elaboración del ceviche. Mi vicio, ceviche. Vinagre de escabeche. El vinagre en el escabeche, sabe cocinar. Claro. Dice, Ah, el limón y el vinagre son ácidos, Pero mientras para que el rancho. limón curte la carne del pescado, el vinagre también curte la carne, ¿no? Escabeche. El bisturí es un instrumento quirúrgico profe, enfermo usado médico. por el Herramienta. cirujano. Enfermo médico. Cepillo albañil, cepillo albañil. Pero enano. cepillo, eso lo utiliza más el carpintero. Ah, su brome. Ley abogado. Ley Ley abogado. abogado. Profe, yo le he dicho. Ok, ley abogado. Además, ambos son profesionales, también están más cercanos, ¿no? Profesión, ¿no, profe? Burgomaestre, ¿qué hace el burgomaestre? El burgomaestre es un alcalde, pues es el alcalde. Se le Profe, la llama- C. La El C. burgomaestre gobierna desde el consejo, Dedo. el alcalde desde el presidio. No, imposible. Director Presidente escuela. Palacio. Puede ser la A, pero hay uno más cercano. Presidente porque son Palacio, políticos. presidente El Palacio. presidente gobierna desde Palacio, ¿no? Mi Desde presidente Vizcacha. Palacio. Lo Pues mataron sí, como ¿no? perro. Merino, ya no es bizcacho. Mi ex Pero ya vas presidente. a- pero yo- pero la Merino, gente- Merino. Ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está. Esa es la consecuencia Disolver. esa es la consecuencia de votar como votaron la última vez, ¿no? Con chiste, ¿no? Con los memes del Frepay, ¿no? Y ya vamos a votar por lo que sea, ya, aunque sea por el pescadito. Ahí está, pues esa es la consecuencia. Al final el Congreso resultó peor que el anterior. Para que 3 presidentes en un año, está Mario. Oye, de verdad. Abajo el Frepac, abajo el Frepac. Tres presidentes en 5 años, Dios mío. Bienvenido a Perú. Eso no ha pasado. Récord. Eso es algo Inédito. Esto solo pasa en el Perú, profe. Hay una frase ahí, hay una frase para tu cultura general. Eso es algo sui generis. Se dice sui generis cuando es algo único, excepcional. Eso no ha pasado nunca en el Perú. 3 presidentes en 5 años. O sea, Soy genial. ¿imaginas el papel que estamos haciendo internacionalmente? Estamos quedando Papelón, Qué profe, error, papelón. Y a mí lo que más me da preocupación da es vergüenza, que profe. cuando salgan las Qué vacunas error. del COVID, no van a querer vendernos las vacunas, ¿no? Porque van a Ahora falta decir, que lo vaquen a Merino. país Ya bananero fuimos, ya. como el Perú, ¿qué vas a hacer contrato con esos? Profe, ¿y No se sé. extiende la admisión? No creo, eso sí es necesario, ya está prácticamente es como te digo, tú sabes que por la pandemia incluso hay un déficit de policías, muchos policías han perdido la vida, entonces ahorita hay un déficit más bien de efectivos del orden, entonces Eso es lo Eso- que pasa, profesor. Ajá, y ahora no- eso sí va a ser algo necesario, ¿no? Porque falta personal, es cierto. Introito, profesor, tres significados tiene introito. Introito es la introducción de una obra. Encuéntralo como sinónimo de prólogo, proemio o preámbulo. El introito también es la introducción de una obra teatral o la introducción de la misa. Entonces, prólogo, con el introito libro. empieza la misa. El Prólogo, locutor. libro. Con el ópera. prólogo empieza el No, libro. no. Ajá, porque el prólogo te dice que Claro. de qué va a tratar todo eso. Exactamente. Igual, la fiebre es una consecuencia de la infección. Besito. Ya, pero esta es La D, materia, la D. no es orgánica.
Humo, Hedor, chimenea. putrefacción. El hedor es una consecuencia de la putrefacción. Profe, ¿qué es hedor? Desconozco. Hedor se le dice a la pestilencia o al mal olor. Ahí lo pongo, pestilencia. La pestilencia, ¿no? Bien. El cerrajero elabora llaves, Músico, Sastre, canción. prenda. pero la canción no es algo material. Sastre, prenda. Sastre, prenda. Puede ser, pero hay algo más cercano todavía. Carpintero, silla. Albañil. Silla. Carpintero silla. No, albañil ladrillo no puede ser porque eso es materia prima. Si fuera albañil Ah, sí, casa, así es. sí. Sí, además el albañil no produce. El generoso da. El comprensivo concede. Sabio calla, la ve. El mezquino niega, el mezquino El niega. mezquino niega. ¿Quién es mezquino? Ese amigo que le decías, oye, una chinita para completar la gaseosa. No tengo, cholo, estoy así, inicio. Así, ese es el mezquino, ¿no? O sea, tacaño, ¿no? El durazno. Claro. No, hay muchos que son así, ¿ah? Dice, la acidez caracteriza al limón. Ají, picor ají. El picor al ají, claro. Y Dice, la aldaba. Aldaba era una pieza metálica que golpeaba las puertas. Si te vas a las casas antiguas de Lima, virreinales, vas a ver un objeto de metal con el cual se golpeaba la puerta. La aldaba evolucionó en el timbre. ¿Cómo? Avión, profe. La llanta en la rueda. Lupa Pues, microscopio. pues, al revés. La lupa evoluciona en el microscopio, claro. ¿Qué es un diván? Un diván es un sillón utilizado para que el paciente se eche, Profe, se recueste. Profe, Dime. ¿por qué no podría ser lanza-pistola? Lo que pasa es que este es un arma punzante y este es un arma de fuego. Claro, dice yo la pólvora, ya comienza otra era. Claro. Pero evolucionado, profe. Podría ser, pero es una opción un poquito más lejana. El diván es un sillón utilizado para que el paciente se recueste. Dice que el diván es utilizado por el psicoanalista, ¿no? Cuando el psicoanalista trata al paciente, sacerdote. hace que éste se eche en un diván. Ah, no, Camilla banquillo enfermero. acusado. Camilla no es para atender, es solo para llevar. Banquillo acusado. Banquillo acusado. Usualmente los pacientes del psicoanalista se recuestan en el diván y comienzan a contarle sus cosas. Banquillo acusado. confesionario sacerdote. Confesionario sacerdote. En el confesionario también, ¿no? La persona va, se arrodilla y comienza a dialogar con el sacerdote y a contarle sus pecados, ¿no? Dice, la rodilla está relacionada con la pierna. ¿Cómo? Parte todo, ¿no? Muñeca, mano. La el codo con el brazo, porque son extremidades. El tigre. Y por último, automóviles a maleteros, eso es todo parte. La B. Costa Playa. La B, La B. La B, ¿por qué? La B. Las partes, pues, ¿no? Ómnibus, bodega. Claro. En ambos lugares se guarda el equipaje, ¿no? Bien, besito. Muy bien, muchachos, vamos a terminar. Vamos a publicar el PPT para que puedan tomarle las fotos respectivas. No comió nada. Ahí está. Pues sí, acá la gente está que muere, mata de hambre la gente. Tómale fotito ahí. Listo. Espere, profe, espere. Ay, un ratito. Y ahí. Ya, profe, pase. Ya. Listo. Ya, profe. Luego este. Oigan, pero hay algo también que veo que este periodo de gobierno del 2016 al 2021, no sé si ustedes lo han analizado así, pero también ha sido uno de los más negros de toda la historia, porque en estos 5 años ha habido fenómeno del niño. ¿Te acuerdas del niño costero del 2017? ¿No? Sí, así es. Los desbordes en Lima, ha habido cierre de un congreso, destitución de un presidente. El fin del mundo, profe. Son 5 años de bastante convulsión. Ya estamos en los 5 últimos años. días. Y yo te apuesto que esa gente que ahora está diciendo, Vizcarrata, lárgate, lo va a extrañar después. Acuérdate.
Por el bono. Sí. No, ni el bono me ha tocado, profe. Oh, ¿verdad? ¿Los que iban a cobrar el bono ya fueron, profe, o qué? No, eso ya está No, ya no, está, no, ya- igual, eso ya ya está aprobado ya. Ya está Claro, depositado. ya han hecho presupuesto ya para eso. Ya, Claro. ya es en tu cuenta ya. Eso sí ya está Todavía no me aprobado. Tengo el bono, profe, Maen, pero no tengo con quién gastarlo. ¿Qué tengo bono? La Claro. veneca. Pero no tengo con quién gastarlo. Todo se lo Oye. gastó con la veneca, dicen. Oye, Tan lechero, así de la nada, profe. guarda Ahí aunque va. sea para la inscripción, pues. Ya guardé, como me cobran la mitad, Aunque sea para guardo, los sobra. análisis, ahí que te piden. En tonterías. Hay que ayudar a Ahora, nuestros guarda tu amigos. bono para tu padrino. Ve. Que fuera una millonada. Ahora. Listo. Ahí está. Este de aquí. A tu padrino lo han vacado, ¿eh? Ahí está. Profe, ¿usted cree que Merino mueva a los ministros, a esos? A los... Sí, ya, porque muchos han renunciado ya. ¿Sí? Sí, sí, fácil. Van a cambiar ¿Cuáles todo. otros nombres me tengo que aprender? Sí, exactamente. Exactamente, vas a tener que aprenderte otros nombres. Sí, es Desde el posible. presidente hasta su último ministro tienes que aprender. Sí, definitivamente. No, y ahora estando ya prácticamente el Congreso, van a aprobar unas leyes. Este Congreso estaba aprobando leyes que incluso eran perjudiciales para el Estado, pero, por ejemplo, A ver, una profe, explíquenos. acuérdate, esa suspensión de las licencias de las universidades que estaba haciendo la SUNEDU, eso queda sin efecto. Acuérdate. Ahorita José Luna. Licenciado. ¿Ah? Claro, ¿no te acuerdas que estaban cerrando universidades porque no cumplían con las La SUDENU, la SUDENU. exigencias, la SUNEDU? Ya, pues, el actual Congreso en estos días va a sacar una ley. Ya había un proyecto ya, te apuesto. Ya no van a cerrar a las peruanas, las universidades que estaban pues, para cerrar, pues. Garcilaso, quedan de todas maneras. La Vallejo, la Vallejo. Tauladech, ya no la La cierran. Vallejo, la Villarreal. Ya no la Villarreal sí tuvo licenciamiento, pero ya no la cierran, a las otras ya no la cierran. Profe, ¿usted qué cree que Merino, estos meses que le quedan, van a aprobar proyectos y leyes a favor de muchos grupos de poder? Y ahí nos van a fregar a nosotros, porque No, después... porque robe. y va a robar después más todavía? ¿Sí? En La última peso. pregunta. El número 8. Al número 8. A ver, ahí está. A ver, ¿por qué será mi Perú así, caos? ¿Qué será, no? Venezuela se va a volver ahora, profe. Ah, no, si sale Antauro dice que postula también para la presidencia. Ahí sí, ¿ah? De cabeza todos los milicos. Ahí Está votan. escuchando que le quieren dar el indulto. Ya, pues imagínate. Profe, yo tapo el turrio. Marquen el pincho. Listo, muchachos, cuídense mucho, estamos hablando. Ya, Listo, profe, hablamos. se cuidan. Hablamos. Hablamos. Ok.